de los judíos polacos ahora, porque ahora son judíos polacos. ¿Sabes que todo esto viene patrocinado por la misma gente que está desde un punto de vista siendo acusado para ellos ponerse en posición de víctima, ¿no? O sea, estamos conscientes que es trabajo de inteligencia, ¿no? Ya, ¿cómo? O sea, estamos conscientes que es trabajo de inteligencia el hecho de que estén saliendo estas teorías conspiranoicas en referente a ya sean grupos sectarios de masonería, ya sean grupos sectarios de judaísmo, cristianismo, islamismo, lo que sea. Ya sabemos que son los mismos promotores, los mismos partidarios quienes promueven esa propaganda para aumentar su popularidad. Disculpa, como dice un dicho, que hablen, ya sea bien o ya sea mal, pero que hablen. Ya, o sea, tú me estás diciendo que esos mismos grupos son los que están promoviendo esa misma teoría. Es posible, es lo más posible. Hombre, yo no creo que ningún judío en el siglo XIX haya promovido una teoría que decía que había que hacer pogroms con ellos, o sea, no. Y Lo que pasa eso, es que la Saúl, ¿de dónde teoría, lo sacas? la Eso, teoría Saúl, ¿de dónde lo sacas? está bastante profunda, está bastante profunda. Pero mi pana, llegaste. ¿Cómo estás, LK? No te había A visto ver, por aquí. Saúl, creo, muy buenas, Saúl, y muy buenas el doctor Omar, de los Buenas, de buenas. verdad, ¿no? De catedrático de sexología y otras cosas de importancia. Hombre, no, no, Has no, no, dicho que es no. una teoría que tú has elaborado, Saúl. Es decir, que no te basas en fuentes contrastadas y contrastables, sino que es una teoría tuya que son los propios, eh, los que hacen esas cosas, los que desarrollan teorías de la conspiración contra sí misma. ¿Es lo que entendió o lo entendió mal? Algo así, sí, 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 sí. Estás en lo correcto, Pues estás en lo correcto. ¿Tú crees No que sé si... alguien va a hacer una teoría de la conspiración contra sí mismo? Sí, sí, sí lo pueden ¿Ah, hacer, sí? claro que sí. Sí, yo creo que sí es posible. Yo creo que Ah, sí es posible. Porque recuerda que en el caso del control, el victimizarse es parte de las herramientas para poder concluir el trabajo. Y hombre, este yo trabajo creo inicia que mucho antes que tienen debería ser. bastantes enemigos como para que tengan que esperar a que ellos mismos elaboren sus teorías de la conspiración. Ya tienen Sí, bastantes enemigos como para mira, que esperen a que otros les eche basura, valga la expresión. eso es verdad, pero mira una cosa, LK, tú eres un tipo extremadamente inteligente, ya tengo varios meses escuchándolo, saben que pasa por aquí varias veces. Mira, Ujú. LK, una cosa que yo digo es lo siguiente, si tú me dices a mí que Omar es malo, yo no te puedo creer al 100% que Omar sea malo, Hombre, pero si Omar a es mí me negro, interesa, negro legendario, por lo tanto es malo, no hay no, duda. Omar es un duro, Omar es Sigue, un duro, sigue. pero si 100 personas vienen y me dicen a mí que Omar es malo, yo tengo que empezar a dudar de por qué Omar está siendo acusado de ser malo. Ahora, más, cuando yo vivo con Omar y yo convivo con Omar y yo me doy cuenta de cómo es el actuar, el pensar y el creer de Omar, ya yo puedo entonces realizar un criterio propio de si las personas que hablaron en contra de Omar estaban en lo cierto o era yo el que estaba creyendo otras cosas. ¿Sí me explico? La bondad de Omar. Algo así. No, Omar es calidad. Pero a eso vamos, o sea, ¿por qué tener tantos enemigos? ¿Qué es eso que te hace ser tan repudiado? Hombre, yo creo Porque que no hace falta ser tan retorcido teniendo textos que te documentan cómo se llega a esto. Es decir, no hace falta que nadie se lance basura contra sí mismo, a no ser que sea masoquista, habiendo una historiografía que explica por qué determinadas comunidades reciben esa mala fama. Es decir, no hace falta que tú te lances basura cuando hay otros que te están lanzando basura hace siglos. No sé si me explico. exactamente, pero la basura te la lanzas tú mismo cuando te pones en contra de tu entorno externo. Por ejemplo, bueno, no te diré que he leído, pero he escuchado algo en respecto a lo que ha sido el Talmud. Ajá, Pero supongo que como esos son escritos rabínicos, es lo que se conoce como la ajá. Torah verbal, no va tanto de la mano con lo que son las reglas del día a día del pueblo ya antes nombrado, bueno, están nombrando tanta gente, pero aún así forma Ajá. parte de su doctrina. E incluso tengo entendido de que la Torah oral es mucho más fundamental para ellos que la Torah escrita, siendo la Torah escrita la cual se nos ha permitido saber a nosotros. Pues Perdona, otros has dicho que grupos se que nos ellos ha extremistas, permitido, estás usando una terminología un poco, perdona que te diga, un poco teoría de la conspiración. ¿Cómo que se nos ha permitido? ¿Quién nos lo ha permitido? pues no sé, decir la información que tenemos acceso, a la información, a la poca información ¿Pero que se tú puede crees que hay acceder. gente que se dedica a ocultarnos información? O sea, No, van a pues tomar el claro, arcillo y claro, dicen, eso por vamos a supuesto, dejar por que estos supuesto. sigan viviendo en la oscuridad.
y les vamos a ocultar información. Teniendo tantísimos medios de comunicación, ¿tú crees que alguien tiene el poder suficiente como para ocultarnos información? Pregunto. Wow, mira lo que está pasando ahorita aquí, por ejemplo, yo estoy en Estados Unidos y lo que está pasando actualmente con el caso Jeffrey Epstein está bastante fuerte. Ajá. Y o sea, eso es un caso en donde se está hablando de que se están ocultando documentos que son realmente importantes para el conocimiento de no solamente el pueblo estadounidense, sino mucho más allá. Y o sea, no digo yo que sea totalmente cierto, porque nadie sabe la verdad, pero es lo que se rumora, pues lo que los mismos medios de comunicación hablan. Ahora la pregunta es, no, sí lo hacen, la pregunta es, ¿por qué no lo harían? ¿Por qué el permitirnos saber todo? ¿Seguirían sus cabezas estando en la misma posición si nosotros supiésemos cosas que quizás, si nosotros supiésemos, se cambiarían las situaciones? Esa es la pregunta. Ese tipo de pensamiento, permíteme una sutil crítica. Adelante, esas teorías adelante, todas las que cercanas puedas. a la teoría de la conspiración me parecen siempre un poco simplistas, es decir, demasiado, o al contrario, demasiado forzadas para llegar a sin una base estable. Articulaciones. Seguro que nuestro estimado anfitrión nos puede hablar un poco del amigo Norman Cohn, quién es Norman Cohn y lo que tiene escrito sobre algún libro que es posible que se haya leído sobre este tipo de cuestiones. Debo investigar al respecto, no tengo conocimiento, tengo que investigar más. Anfitrión, deja de hacerte tocamientos ordinarios y háblanos un poco de Norman Cohn, por favor. No, sí, yo creo que Saúl debería efectivamente de leerse el libro de Cohn de verdad. Y no sé, su pensamiento con respecto a los judíos, de por qué siempre se les ha, no sé, tachado, juzgado y tal, es porque básicamente siempre fueron el chivo expiatorio de las monarquías y también de la Iglesia Católica, ¿no? Que si llegaba una crisis económica, hombre, es culpa de los judíos, básicamente. Qué sé yo. De paso también definían mitos de... Los ejemplos, por ejemplo, la peste negra, los culpables de la peste negra, ¿quién fueron? Los judíos. Y es curioso cuando en el siglo XVIII aumenta el club de las personas a las que le echan mala fama, en este caso los masones. ¿Quiénes son? Los judíos y los masones. Alguna catástrofe, ¿quién es el culpable? Los judíos y los masones. Y antes de la aparición de los masones siempre eran los judíos. Si hubiera habido otra gente que no hubiera sido los judíos, se le hubiera echado la culpa a esos. Es decir, hay que buscar un chivo expiatorio al cual echarle la culpa de todo. Yo hago mal las políticas, ¿quién es el responsable? No, yo no soy el responsable. No es que yo sea inútil, no. La culpa es de los judíos. Y lo gracioso de todo esto es que él como que termina explotando el tema de que la culpa la tienen los judíos, y él dice al final, en su documento, coloca que él dice como que perdió la guerra fue por culpa de los judíos. Y es como que, a ver, entonces en primer lugar, ¿para qué te lanzaste si sabías que ibas a perder por culpa también de los judíos? O sea, tú primero inicia la guerra por culpa de los judíos, porque Hitler dice que inicia la guerra por los judíos, no porque él quiso. Dato muy importante. No, es que, vaya, hay una cuestión muy importante, güey. Hay un dato que la población regular no se le suministra. O sea, si tú no lo buscas, no lo consigues. La guerra realmente comenzó en 1933, declarada por los banqueros de aquella época. Por esto comienza como quien dice, la reforma de la moneda en Alemania. Espera, ¿por qué banqueros? Sí, así, bueno, es lo que he podido leer en documentaciones, en escritos, que fue declarada... Estás diciendo que lo has visto en un vídeo de YouTube. 33. ¿Ah? ¿Qué banqueros son los que hacen eso? Pues unos banqueros que tienen la suficiente influencia económica sobre otros países como para poder disponer sobre su capacidad. Sí, pero ¿quiénes son esos banqueros? Porque tendrás nombres. No, sabes que no se puede estar diciendo nombres. Eso es una teoría de la conspiración que no es... Yo vivo en Estados Unidos y aquí en Estados Unidos no puedo estar diciendo nombres porque aquí suceden cosas. Pero es lo que te pregunto, ¿han viajado a Estados Unidos? ¿Han venido aquí? Hombre, Saúl, hay 13 personas en este directo. Por favor, o sea... Omar, ¿se lo dices tú o se lo digo yo? Dilo tú. Omar. Vamos a ver, Saúl. Omar, ¿Has leído algún libro sobre la Segunda Guerra Mundial? ¿O solo uno? ¿De un historiador? No. O sea, tú te basas posiblemente en vídeos que hayas visto en YouTube o hayas visto en TikTok, porque yo, que he leído algo sobre este tema, jamás he oído esa teoría.
Me No, suena a teoría de la no, conspiración. no, 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 no. Ah, Le no. Vale. recomiendo buscar en bibliotecas online Sí, de Paraguay, sí. Uruguay y Argentina. Ajá. ¿Y quién, Documentación quién? escrita por testigos vivos y Ajá. sobrevivientes de aquella temporada. No Así, personas que dime vivían de autores, dime eso. autores. No, no, yo creo que es más importante escuchar el relato hablado de los sobrevivientes que no están siendo financiados que los libros que obviamente están siendo financiados por unas personas que financiaban ciertas actividades anteriormente. Y me estás diciendo que los historiadores, joder, pásame el contacto de alguno de esos a ver si me pagan a hacer un libro de historia. O sea, me estás Claro. hablando que historiadores científicos, rigurosamente científicos y tal, en el fondo son pagados por fuerzas ocultas para hablar de historia, ¿es lo que me estás diciendo? O sea, la pregunta es la siguiente. ¿Tú crees que Ana Frank realmente todo el relato de Ana Frank es cierto? Por supuesto que sí.